El episodio de hoy se trata de una pregunta muy abierta y es, ¿qué historia te estás contando? Y esto tiene muchísimo que ver con nuestros paradigmas. Es muy importante poder descifrar qué es un paradigma para saber de qué va todo esto. Y definitivamente un paradigma no es otra cosa que una teoría o un modelo explicativo de las realidades físicas. Esto lo googleas y lo vas a conseguir como eso. Es un concepto de, o cuál es el concepto de paradigma como tal. Ahora, ¿por qué es demasiado importante en las emprendedoras, personas que deciden hacer un proyecto personal o quieren hacer de su vida o de su mensaje o de su historia un mensaje o llevar a cabo cualquier negocio o emprendimiento? ¿Por qué es importante? Bueno, esta pregunta es muy importante porque es la que muchas veces nos limita, nos llena de inseguridades, no nos permite trascender con todo ese montón de potencial que está dentro de ti, que ha sido todavía es inexplorado. Entonces, yo quisiera que en este minuto tú hicieras como un ejercicio que yo sé que va a ser súper poderoso y súper chévere que lo hagamos ya. Y es que tú te imagines por un momento, deja lo que estás haciendo si quieres o si puedes, e imagínate, menos si estás manejando, por supuesto. Imagínate que tu vida es como un libro. O sea, sí, yo creo que si a mí me hubiesen dicho esto antes, yo muchas cosas me hubiese evitado. Pero imagínate que tu vida es como un libro, ¿ya? Que cada día tú escribes un nuevo capítulo en ese libro. Oh, súper interesante, ¿cierto? Pero lo más interesante es que tú misma eliges los personajes. ¿Qué tal? Eligen los personajes, eliges el escenario y sobre todo, y lo más cute de todo esto, el final de esa historia. Ja, imagínate qué harías tú con una pluma en mano y un libro, o sea, un espacio para escribir tu propio libro. Yo sé que allí volcarías todo lo bueno, lo positivo, lo posible para ti, ¿verdad? Claro, porque eh, esto es un ejemplo de lo que sí es totalmente posible, así como lo es en nuestra mente y todas esas cosas que podemos volcar eh, literalmente en unas hojas en blanco, bueno, así mismo es nuestra vida. Pero ¿por qué nos cuesta tanto creer que eso es así? ¿Qué ha pasado con nuestros sueños? ¿Qué ha pasado con nuestras esperanzas? ¿Qué ha pasado con ese futuro? ¿Qué ha pasado con las cosas que por circunstancias de la vida a veces creemos que no es tan posible para nosotros? Y esto tiene que ver con esta historia que tú te cuentas a diario y sobre todo de dónde viene esta historia. Esto no fue que tú te lo inventaste un día y te levantaste No, esta historia tú te la vienes contando durante mucho tiempo, incluso desde tu infancia. Tú te estás contando siempre lo mismo. ¿Y qué sucede? Como dicen por allí, cuando siempre hacemos lo mismo, no podemos pretender conseguir resultados distintos. Pero porque a veces esto parece como muy abstracto para entenderlo, ¿no? Y es que definitivamente la historia que te cuentas a ti misma es la que va a moldear tu realidad. Es crudo y suena difícil, pero al mismo tiempo suena muy desafiante y también muy lleno de esperanzas. Entonces, ¿cuáles son esas realidades que hoy tienes? O sea, ¿cuál es tu realidad? Y esto tiene que ver totalmente con lo que tú crees. Acuérdate que las creencias son nuestras verdades, bien sea verdades aprendidas, verdades infundadas, cosas que nos han pasado y son cosas que nosotros lo creemos o lo creemos como nuestras verdades. Esas son las creencias, bien sea creencias positivas o no tan positivas, creencias de muchos tipos hay. Entonces, ¿cuáles son o cómo serían esos personajes que tú estás colocando en este libro? Si tuvieras la oportunidad de escribir el libro de tu vida, ¿cómo son esos personajes secundarios? Que siempre te recuerdan esos personajes o cómo tú los quieres poner allí o lo quieres plasmar
para que ellos actúen. ¿Quieres que actúen en pro de ayudarte a lograr tus sueños? ¿Quieres que funcionen o que sean funcionales para lograr todos tus objetivos? Depende de tus creencias, vas a responder esta pregunta, por supuesto. Si tú en esa historia tú ves demasiadas limitaciones o no te atreves a o a cual cosa o simplemente no accionas porque estás en tu zona de comodidad mental, entonces, bueno, es lo que probablemente vas a plasmar allí. De acuerdo a lo que plasmes allí, son de alguna forma la revisión de tus creencias. Tus miedos, que vendrían siendo esos obstáculos en el libro que estás escribiendo, son esos obstáculos que te impiden avanzar, alcanzar tu potencial. Todos en la vida vamos a tener obstáculos. Todos en la vida, basta y sobra que digas que vas a plantearte algo para que comiencen a salir ese montón de obstáculos en la vida. Y tú dices, bueno, pero si yo ahora que me decido hacer tal y cual cosa, precisamente ahora se presentó este problema, ahora se presentó esta situación. ¿Y por qué esto está pasando? Si anteriormente no, pues lógico, si tú estás tratando de avanzar en algo, siempre los obstáculos siempre han estado, lo que pasa es que nunca los has visto como obstáculos. Cuando decides o te enfocas en algo en particular, es donde empiezas a mirarlo, ¿no? Pero quiero que sepas que estos obstáculos o miedos son los que, si de alguna forma tú los ves como enemigos, obviamente van a actuar como tal. Pero si tú lejos de ello lo miras como que están allí, no los ignoras, sino simplemente entiendes que ellos están, que nunca se van a desaparecer y que hagas lo que hagas siempre van a estar, entonces tú vas a ver las cosas desde otro punto de vista y allí sí, obviamente vas a avanzar con ellos y todo, porque vas a saber y vas a entender que no hay forma de que te los quites de encima, sino que vas a aprender a avanzar con ellos. Porque sí, que tal que los dejes detrás. Imagínate, no puedes avanzar sin ellos. Es imposible hacerlo. También es imposible que tú creas que que si están ellos allí te van a paralizar y te van a impedir hacer lo que quieres. Y lo más lógico en todo esto entonces es que tú camines con ellos y entender que ellos están allí para una función en específico, y es que te ayuden a superarlos, a avanzarlos y a trascender, por supuesto. Ahora, hay un capítulo o unos capítulos que son los más interesantes en ese libro que si decidieras escribir, y son los capítulos que serían los éxitos. Esos son esos capítulos que son como los que te llenan de orgullo, los que te impulsarían entonces a seguir escribiendo este libro. ¿Qué tal? Entonces, todos estos series de elementos están en nuestra vida y pueden estar plasmados como un libro como tal. Y nosotras somos las que decidimos cómo queremos que sea ese principio y ese final de dicho libro como tal. Ahora, ¿cómo esta historia que te estás contando afecta a tu vida? Y por supuesto, todo tiene una consecuencia, todo repercute en algo. Y es que aquí es muy importante que tú puedas identificar que esa historia puede estar afectando de múltiples formas en tu vida. Si te cuentas, por ejemplo, una historia de escasez, un estado de víctima siempre, que todo lo malo te pasa, que tú no eres buena para esto, que eso no es para ti, que tú no tienes pues dicen por allí, la suerte de tal o cual cosa, ¿qué crees tú que va a suceder? Bueno, por supuesto, indudablemente vas a traer situaciones que confirmen esa creencia que ya tú tienes. En cambio, si te cuentas una historia distinta, por ejemplo, una historia de abundancia, llena de posibilidades para ti, abrirás puertas a nuevas oportunidades, porque ese es tu foco, esa es tu energía, va a estar concentrada en lo posible para ti. Y eso es lo que por allí llaman atracción. Vas a siempre atraer. Y sí es verdad, porque de cierto modo todo lo que nosotros mentalmente nos proponemos atraer o alejar, somos capaces de hacerlo. Ahora,
es bien importante aquí que en medio de todo esto, de cómo te estás contando tu historia y todo lo demás, entiendas que eh, todas estas creencias y todos estos paradigmas van a limitar tus acciones. Porque si tú te crees que no eres capaz de lograr algo, mm, algo internamente en ti va a conspirar para que no hagas nada para conseguirlo. Así funciona. Las historias que tú te cuentas van a determinar cómo tú te sientes contigo misma y con el mundo. Es decir, en otras palabras, esa historia va a influir de alguna forma en tus emociones. Si tú estás, como te dije hace un ratito, modo víctima, modo no puedo, modo no nací para esto, modo no creo que es posible para mí, modo eso es inalcanzable, modo eso pasará mucho tiempo para que sea real, modo eh, el esfuerzo que tengo que hacer es casi que sobrenatural para poder lograr tal y cual cosa o lograr tal y cual objetivo. Entonces, así mismo te vas a comenzar a sentir. Te vas a comenzar a sentir inadecuada, te vas a comenzar a sentir incapaz, te vas a comenzar a sentir menos que otros, puede repercutir en la superioridad, o mejor dicho, en este caso, en lo negativo, en la inferioridad. Vas a sentir que todos pueden menos tú, que todos tienen la capacidad menos tú. Entonces va a ser difícil que lo consigas, pero adicionalmente va a influir de una forma muy, muy significativa en tus emociones. Cómo te sientes o cómo te hablas, comienzas a sentirte, y cómo te sientes es lo que vas a transmitir al mundo, a otras personas. Y se supone que si quieres lograr un proyecto apasionante, abrazar tu propósito y toda esta serie de cosas, entonces si te cuentas la historia distorsionada, eso inmediatamente es lo que de alguna forma vas a transmitir. Y se supone que queremos dejar una huella en el mundo e impactar a otras personas, y todo debe comenzar por entender que todo lo que pienso, todo lo que digo va a influir poderosamente en mis decisiones y en mis emociones. Ahora, ¿cómo puedo entonces, ya sabiendo todo esto que hablamos ya, reescribir mi historia? O sea, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo puedo? Y hay unas 5 cositas que debes tomar en cuenta para esto. Uno, identifica, cuestiona, reemplaza, visualiza y acciona. Repito, identifica, cuestiona, reemplaza, visualiza y acciona. Lo primero es, paso uno, anótalo por allí, identificar esas creencias, una lista de todas esas creencias que te limitan, que te están saboteando actualmente. Probablemente vas a conseguir varias que son como las más cliché por allí, que es, por ejemplo, el dinero no se hizo para mí, el dinero es difícil de encontrar, que más que todo tiene eso que ver con la abundancia a nivel financiero. Es una creencia con la que venimos arrastrando casi que todos en la vida, y es la que más nos cuesta salir de ella. Muchas veces tenemos una creencia que ni nosotros mismos o nosotras mismas hemos podido identificar con claridad. Cabe destacar que todos tenemos como que las creencias básicas ya están allí, arraigadas como en nuestra mente, pero personalmente o individualmente nosotros arrastramos otras creencias que son muy personales, porque tienen que ver con nuestra crianza específicamente, cómo fue nuestra formación, cómo fueron esos cimientos en casa, cómo fue el entorno con el que me crié, con el que crecí. Y tu entorno probablemente no fue igual que el mío, y no fue, aparentemente, fue como, ha sido como muy lineal quizás con tus otros amistades o personas que se criaron contigo, pero cada persona es por individual y tiene sus propias creencias adicionales a las que ya conocemos. Entonces, por eso es importante que comencemos a cuestionarlas toditas.
O sea, no dejes ninguna por fuera. Las que puedes identificar por tus propios medios, que a simple vista las puedes ver, y las que no, comienza a investigar cuáles son, porque es que ahí está el detalle. Comenzamos a identificarlas y ahí es que podemos abordarlas. Entonces, algunas veces nos metemos en la cabeza o están tan arraigadas esas creencias en nosotros que las vemos como cosas tan normales porque son nuestras verdades, como lo dije al principio. Pero una de las cosas que tienes o puedes hacer para empezar a cuestionar todas las creencias que ya de alguna forma identifiques es haciéndote esta pregunta. ¿Hay alguna evidencia que respalde esto? Esa creencia. O sea, por ejemplo, el dinero no es... El dinero, las personas que tienen dinero es porque ha sido mal habido. Entonces tú comienzas a preguntarte, ¿existe alguna evidencia que respalde eso? Mm, bueno, sí, probablemente, o quizás esa creencia te lleve a la segunda creencia. Sí, 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 puede ser que sea cierto porque eh, he escuchado o he visto que hay personas que salen adelante o tienen o logran tales y cuales libertad financiera porque han hecho cosas ilícitas, han hecho cosas muy malas y por eso es que tienen o han logrado tal cosa o han sacrificado tal y cual cosa para poder tener esto. La pregunta mía es, o que tú tienes que volver a preguntar, ¿hay alguna evidencia que respalde eso? O sea, ¿tú estás completamente segura o seguro de que eso es así? O sea, ¿tú lo viste? ¿Tú con tus propios ojos viste eso? Es una pregunta. Entonces, muchas veces tenemos cuestionamientos y muchas limitantes y juicios de cosas que ni siquiera tienen que ser verdad, o sea, no tienen que ser ciertas, no necesariamente son así. Entonces, bueno, cada evidencia, o mejor dicho, cada creencia, búscale su evidencia que respalde esto. Si realmente son ciertas, si realmente son simple especulaciones o juicios que han emitido quienes lo han emitido, en qué se basan para hacer esto, porque yo también puedo cambiar mi paradigma y decir, bueno, esas personas que creen, o yo siempre he creído que el dinero, que la gente que tiene dinero es mal habido, yo puedo o sea, sustituir esa creencia por decir, bueno, pero también existe personas que han logrado mucho éxito con su talento, por ejemplo. Entonces yo ahí empiezo a cuestionarlas y a buscarle ese respaldo a esa creencia. Entonces, bueno, ese es un dato. Otra de las cosas que hay que hacer apenas identifiques dicha creencia limitante es que puedas comenzar a sustituir. Siempre pensar que en lo que aparezca la creencia o en lo que yo le identifique, comienzo inmediatamente a sustituirla. Si es una creencia relacionada con el dinero, comienzo a pensar en las grandes posibilidades que la vida, el mundo y Dios tiene para mí, porque si a la ver vamos, nosotros somos herederos por herencia divina, nosotros tenemos todo a nuestro favor para nosotros ser eficaces, felices y abundantes. ¿Y de dónde sacamos? Entonces, que no es así o que es todo lo contrario. Entonces, comenzar a sustituir dichas creencias. Eso lo logramos aprendiendo a hablarnos con amabilidad. Es lo primero. Es creer en nosotras mismas y cómo creemos a medida que nosotros nos hablamos y cambiamos la forma como nos tratamos, como nos hablamos y lo que metemos a nuestra mente. De esa misma forma vamos a comenzar a subir peldañitos poco a poco y vamos a empezar a lograr cosas y eso nos va a desencadenar a que podamos comenzar o seguir creyendo en nosotras mismas. Otra de los datos es que visualices tu futuro. Nosotros no nos acostumbraron, nadie nos los enseñó a que podíamos diseñar nuestros sueños. De hecho, yo recuerdo en una conversación que tuve con una persona hace tiempo que yo le decía a esa persona, yo nunca me había puesto a soñar.
O sea, yo de niña no soñaba. ¿Sabes qué dicen? Los niños sueñan, los niños imaginan, sí, obviamente, como todo niño, toda niña. Pero cuando yo me pongo a analizarme en ese tiempo, yo empecé a pensar que yo como que no soñaba. O sea, yo no soñaba con grandes cosas, ni lograr esto, ni ser famosa o cantante, o lograr hacer cosas extraordinarias. Yo no soñaba nada de eso. O sea, mi vida te estoy confesando esto, de verdad que sí. Ni siquiera pensé en decirlo, pero bueno, por algo lo hago, por algo lo estoy haciendo. Así que yo nunca me había puesto a pensar que yo de niña nunca había soñado con nada. O sea, yo no soñé, yo no tenía un sueño específico de nada. O sea, mi día a día transcurría y era como la vida normal. Iba un día, venía otro y así. Pero yo nunca tenía un sueño idealizado, nunca me imaginaba algo diferente a lo que yo conocía en ese momento. Y cuán importante es que si tienes hijos o hijas, puedas inculcarle, puedas enseñarle, puedas ayudarle a que sí crea en sí misma, crea en los sueños y trabaje para ello y que soñar no cuesta nada. Por ahí siempre escuchamos decir, soñar no cuesta nada. ¿Y por qué a veces nosotros nos vemos tan limitados a hacerlo? ¿Por qué no pensamos en esto? ¿Por qué? Entonces eso todo finalmente me lleva a lo mismo, a esas creencias que tenemos y a lo mismo que como empecé este episodio. ¿Qué historia me estoy contando? ¿Por qué me estoy contando esta historia? Y bueno, lo otro es que, en conclusión, pues sea lo que sea que decidamos hacer con esta historia a la cual me refiero, es que tomemos acción. Por último, tomar acción. ¿Empezar cómo? No empecemos por lo grande, empecemos con pequeñitos pasos, pasos que nos van acercando cada día a esos sueños y objetivos. Siempre tenemos que pensar que para todo hay que accionar y esta no es la excepción, por supuesto. Yo siempre digo que las cosas en compañía son más llevaderas, son más eh, podemos hacerlo de una forma más libre, más holgada, más respaldada, más inspirándonos y todo esto. Y eso tiene que ver con que cada cosa que decidamos hacer, en el caso de nosotros cambiar ese código como nos hablamos y esa historia que nos estamos contando, a veces no es fácil hacerlo desde nuestro haber así, como inventando nosotros nuestra historia y contar, no, sino que a veces necesitamos que alguien nos ayude, que alguien nos guíe, que alguien nos acompañe a ver cosas que quizás nosotros no somos en este momento capaces de ver. A veces nos cuesta mucho, pero mucho trabajo identificar ciertas cosas en nuestra vida y cambiar, sobre todo en el tema de creencias, que es un tema. Cambiarlo por nuestra cuenta no es fácil. Por eso siempre recomiendo un acompañamiento, una guía, un mentor, esa persona que pueda ser esa guía para ayudarte a descubrir ese potencial y sobre todo ayudarte a acompañarte a transitar en este camino del autodescubrimiento, de nuevos proyectos, avanzar con tus miedos, no eliminarlos como te dije en un principio, sino ayudarte a verlo desde otro punto de vista, los obstáculos, y poder ir avanzando con ellos e ir superándolos también. Así que hasta aquí llegó el episodio del día de hoy. Espero te haya servido, hayas tomado por allí notitas de este episodio tan revelador como lo fue, qué historia te estás contando. Así que espero coloques en práctica lo que hemos hablado hoy y será hasta el próximo día que nos escuchemos en un nuevo episodio de este podcast, ya sabes, podcast Divas con propósito. Nos escuchamos en una próxima oportunidad. Un beso muy grande. Bendiciones.